Patricio, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido a Ufrovisión. Hola, muy buenas tardes, Miguel y todos. Un gusto saludarlos. Bueno, Patricio, la idea es poder ir conociendo, sabemos que hay poca información, sabemos que todavía se trata de una iniciativa que hoy se le ha dado el vamos en orden a poder discutirla, no es un proyecto de ley, no es que algo ya está listo, aprobado. Estamos hablando de una propuesta en la cual ha habido consenso en que es necesario discutirla. Patricio, estamos trabajando mucho los chilenos, ¿podría ser una forma esta de generar un nuevo horario, una nueva norma respecto de los cumplimientos laborales que tenemos los chilenos y chilenas? Sí, creo que lo positivo es que se lance este tema a discutir. Sin embargo, creo que hay que poner sobre la mesa los diferentes elementos y las distintas miradas, ¿cierto?, que tienen que ver con este posible proyecto de ley. Por ejemplo, creo que estamos trabajando mucho como chilenos. Tenemos una jornada relativamente alta, pero también es cierto que tenemos todavía como país una baja productividad laboral. Eso significa que a pesar de las horas trabajadas, lo que se genera a partir de ello en términos de trabajo, en términos de ingresos, todavía es bajo comparativamente con otros países. Ahora, si bien es cierto, creo que es un elemento importante pensando en la salud del trabajador, Miguel, en el que tenga más descanso, más tiempo libre para la familia, ¿cierto? Creo que en eso no hay discusión y estamos de acuerdo. Sin embargo, tenemos que también sumar la otra parte desde el punto de vista pensando especialmente en las pymes o más pequeñas todavía, en las microempresas, en las pequeñas empresas. Estoy pensando en este minuto, por ejemplo, en algún pequeño hotel, boutique que está, ¿no es cierto?, muy de moda, no sé, acá mismo en Temuco o en Valdivia, en cualquier ciudad, que trabaja, por ejemplo, los 7 días de la semana. Con este proyecto pasaría que entonces tendrían que contratar personas nuevas por el resto de los días y eso podría entonces encarecer ahí los costos de estas pequeñas microempresas y que se verían forzadas, por un lado, probablemente a aumentar los precios para poder mantener los márgenes que tenían antes de esta modificación laboral. Por lo tanto, creo que si bien es un buen tema, todavía quedan muchas cosas que discutir, hilar fino ahí cómo se trataría también a las empresas dependiendo del tamaño. En esa línea se ha insistido en que, de acuerdo a lo que decía el parlamentario que presentó esta iniciativa, en que de ninguna manera y por ningún concepto hay disminución en la remuneración del trabajador, ni tampoco alguna afectación a los derechos individuales y colectivos del trabajador. Esto es un derecho adquirido naturalmente por los trabajadores y trabajadoras chilenas. Sin embargo, en concordancia con lo que usted dice, Patricio, esta mañana conversábamos con una experta en otros temas, pero que dice relación también con la salud mental de los trabajadores y de la familia en general. Ella también comparte que aquí hay que ver más calidad que cantidad. Y tal vez por ahí pudiese tener algún grado de asidero esta normativa que se propone. Sí, sin duda, como te digo, creo que en principio es un muy buen elemento el que se lance esto a la mesa de conversación y desde el punto de vista de la salud mental o del bienestar para el trabajador es un elemento positivo. Yo lo que solamente planteo como elemento, digamos, a considerar es que hay que ponderar también los efectos que esto pudiera tener en otros factores, porque, por ejemplo, hoy día, como te comentaba, nosotros tenemos una baja productividad laboral y eso significa o pasa, entre otras cosas, porque los años de escolaridad todavía son bajos, la capacitación todavía es baja. Por lo tanto, eso hace que los salarios también promedio, y para nadie es un misterio, son bajos. Por lo tanto, eventualmente, ¿qué podría pasar si nosotros no aumentamos los salarios y damos un día más de descanso? Podría pasar que buena parte de las personas no lo dediquen a descansar y se vayan a complementar con otro trabajo, cosa que hoy día sucede y con este elemento podría suceder aún más. Entonces, creo que también tiene que ir acompañado con otras medidas que permitan aumentar la productividad de los trabajadores y que les permita también aumentar los salarios, porque una persona que va a descansar también necesita, ¿no es cierto?, tener quizás un ingreso un poco más adecuado para quedarse en la casa, efectivamente, estar tranquilo y disfrutar.
pero en principio es una muy buena idea que vale la pena considerar con todos los elementos sobre la mesa. Ahora, efectivamente esto, Patricio, no es nuevo, viene del año 2017, cuando por ese entonces la diputada Vallejos había presentado a la Comisión de Trabajo del Senado una iniciativa y que se encuentra en la Comisión de Trabajo del Senado desde diciembre del 2020. Ahora, Patricio, también hay que considerar que en el ámbito laboral hay un antes y un después de la pandemia. Y efectivamente hoy día tenemos una situación laboral bastante distinta a la que había hasta marzo del año pasado. ¿También habrá que considerar ese elemento en esta nueva discusión? Sí, sin duda que es un elemento más que tiene que sumarse a esta discusión. Por eso digo que estos temas que son tan importantes y tan relevantes, es muy bueno que se discutan, porque como bien dices, es un tema que ya se viene conversando en varios proyectos hace varios años sin poder llegar todavía a buen puerto. Por lo tanto, me parece muy adecuado que se reactive la discusión, pero habría que tener esa consideración. O sea, aquí tienen que estar distintos elementos sobre la mesa. Por ejemplo, tiene que haber un tema de gradualidad también. Esto no puede ser un cambio muy brusco que genere un movimiento, ¿cierto?, en las empresas, más aún cuando estamos en una situación laboral delicada, ¿no es cierto?, en medio de la pandemia, donde se ha perdido mucho empleo, donde han salido mucha gente del mercado laboral, especialmente mujeres. Por lo tanto, creo que el proyecto plantea también algunos años de gradualidad. Eso es positivo para que las empresas se vayan adecuando, ¿cierto?, adaptando paulatinamente a estos cambios, Miguel. Finalmente, Patricio, no hemos dado cuenta en esta pandemia del centralismo que hay en la toma de decisiones de diferentes elementos y que hoy día lo estamos enfrentando con situaciones como el plan paso a paso, que con medidas que se toman desde Santiago efectivamente no tienen ningún efecto en regiones del sur, por ejemplo, en materia gastronómica. ¿Sería también importante agregarle algún elemento regional? Porque a lo mejor desde Arica a Punta Arenas la modificación en la cantidad de horas y la forma en concretarlas, a lo mejor también hay diferencias y deben haberla con toda seguridad. Sí, es bueno que se recojan esas diferencias territoriales que puedan haber. Ahora, a veces es un poco complicado plantear esos diferenciales en una ley, digamos, para que no se transformen de alguna manera arbitraria, pero eso se puede soslayar, claro, teniendo que el proyecto, que la normativa plantee cierta flexibilidad, ciertos rangos en los cuales se puedan mover las distintas empresas y que eso permita que a lo mejor las distintas actividades, también los distintos rubros, las distintas regiones, las distintas realidades puedan ahí irse adecuando a una normativa que en términos generales tiene, como digo, efectos positivos en el trabajador, pero hay que cuidar que esto que se transforme, ¿no es cierto?, que no suceda que el remedio sea peor que la enfermedad. O sea, lo peor que nos puede pasar es hacer algo rápido, apurado, no poniendo los elementos sobre la mesa, pensando que estamos haciendo bien las cosas para el trabajador, pero podamos castigar muy fuerte a lo mejor a las pymes y al final terminamos, claro, con una jornada reducida, pero con menos empresas, con menos empleo. Entonces hay que cuidar y balancear todos esos elementos para que una iniciativa tan importante como esta pueda llegar con los mayores beneficios, ponderando todos los elementos que corresponden. Lo importante de todo esto es advertir que se trata de una iniciativa que se aprueba o se genera consenso en que hay que discutirla, aún no hay nada y habrá que esperar cómo avanza esta propuesta de ley y cómo queda finalmente, porque ya nos ha pasado en otras áreas que se presentan iniciativas que tienen mucho asidero y mucho respaldo desde el punto de vista de la comunidad, pero que finalmente en toda la discusión termina con otro cuerpo legal que en verdad no era mucho lo que se asemejaba a su comienzo, Patricio. Así es, efectivamente, está recién comenzando esto, vienen después las indicaciones, los temas particulares, por lo tanto es una discusión que el país tiene que tener y que ha venido aplazando hace muchos años. Me parece que llegó el momento, ¿cierto?, de discutirla, pero tiene que ser seriamente, ¿cierto?, con la tranquilidad
con los tiempos requeridos, con los elementos sobre la mesa, porque esto es un elemento que tiene muchas repercusiones. O sea, el fijar jornadas laborales tiene repercusiones tanto en los trabajadores, también en las empresas, y nos puede repercutir positiva o negativamente en el futuro. Por lo tanto, creo que, vuelvo a reiterar, es un tema absolutamente positivo, necesario de abordar como país, pero tiene que hacerse, ¿cierto?, con la seriedad del caso que amerita, mirando la experiencia de otros países, teniendo en cuenta voces y miradas de distintos tipos que puedan influir para finalmente poder llegar a una normativa, a un proyecto, a una idea que sea, en términos generales, positivo, ¿no es cierto?, para todos los elementos involucrados. Seguiremos atentos, Patricio Ramírez, a esta iniciativa y evidentemente cuando hayan avances y conozcamos ya definitivo cómo va a quedar esta ley, si es que se llega a buen puerto, estaremos conversando nuevamente. Un gusto como siempre. Por supuesto, muchas gracias igualmente y hasta pronto, Miguel. Que les vaya bien, gusto saludarlo. Fíjese.